Salude a la persona que tiene a su lado, a la persona que tiene detrás, a la persona que tiene delante. Y déle la bienvenida a este lugar. Amén. Sonríale ahí, sonríale. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Todo el tiempo Dios es bueno. En el día de hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo. El ciclo que acabamos de terminar, que culminamos con la predicación de nuestra hermana Viviana, era el ciclo de nuestra fe. Y nuestra fe reflejaba la experiencia o el testimonio de cada uno de nosotros para manifestarles o mostrarles que Dios es un Dios que personal, cuyo trato es individual y que el Señor quiere hacer algo diferente con ustedes a lo que ha hecho conmigo. Amén. Porque Él es un Dios especial. Ahora vamos a iniciar un nuevo ciclo y vamos a aprender la fe de algunos personajes en la Escritura. Así que hoy yo quiero hablarles de un personaje que me imagino que ustedes ya lo conocen, mejor dicho, todo de él. Ezequiel. ¿Cuántos conocen a Ezequiel? Levante la mano que conoce a Ezequiel. ¿Pero qué pasó? Así que el mensaje de hoy se llama Mucho gusto, Ezequiel. A ver, diga, mucho gusto. Extienda la mano así como que se lo... Hoy le voy a presentar a Ezequiel. Entonces, usted, dele la mano, dígale, mucho gusto, Ezequiel. Eso. Le voy a presentar a un personaje que pertenece al Antiguo Testamento. Su nombre es Ezequiel. Era hijo o de familia de sacerdotes, pero ejerció no solamente el sacerdocio, sino que también fue profeta. De hecho, es conocido más como profeta que como sacerdote, pero su mensaje deja ver su preocupación siempre por el servicio, por el templo, por el culto, porque en su esencia, él en su formación era un sacerdote. ¿Sí? De ahí que para él sea tan importante la pureza. Pero resulta que Ezequiel estuvo en una época de la historia difícil. Fue época en la cual le tocó predicar o hablar de algo que uno no quiere escuchar, malas noticias. ¿Cuánto le gustan las malas noticias? Levante la mano. Les encanta. Ay, sí, que vengan las malas noticias. A Ezequiel le tocó dar malas noticias. Así que mientras algunos estaban contando cosas hermosas, estaban diciendo no se preocupe, hay tiempo difícil, pero no se preocupe, todo va a estar bien, va a pasar algo bueno. Eso es mentira. Como cuando salen las noticias, viene esto, va a pasar esto, y uno se resiste a creer, ¿verdad? Porque uno tiene fe, esperanza de que las cosas no sean así. Pero el Señor les decía, están actuando mal. El pueblo está haciendo lo malo y viene un juicio. Entonces, cuando a Ezequiel le toca dar ese mensaje, se puede imaginar cómo lo recibieron, ¿verdad? Ay, Ezequiel. Con besos y abrazos. Así no fue. Porque queremos escuchar cosas buenas, bonitas. Así que para él no fue nada fácil dar este mensaje, pero no fue el único que dio. También dio un mensaje de esperanza y de restauración. Porque lo maravilloso que nosotros tenemos de Dios es que aunque viene la tribulación y la tormenta, sabemos que después de la prueba viene ¿qué? La calma en la tempestad, viene la recompensa. Así que mire la persona que está a su lado y dile, ay, 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 ay. Le cuento que conocer a Ezequiel es conocer el lado difícil del proceso de formación de un creyente. Usted sabe que hay muchas formas de conocer a Dios y de aprender de Dios. Hay una forma fácil, ¿verdad?
Yo admiro a aquellos a los que Dios le da una palabra y enseguida cambian su vida y son transformados. ¿Cuántos de aquí son así? Levanten las manitos. Le hablan y enseguida, ay, eso, florecen de una. No, Dios mío, yo lo veía todo así. Pero resulta que hay otro grupo que necesita ser moldeado, ¿verdad? Y entran en las manos de Dios. Y usted sabe como la masa, si pudiera la masa de arcilla quejarse cuando el alfarero le pone las manos, ¿qué diría? Ay, digo otra vez, ay, 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 ay. Porque duele, ¿verdad? Pero ese le da un trato al Señor, un poquito, pero arranca. Pero resulta que hay otro grupo, vamos a ver cuántos levantan la mano conmigo, que el Señor lo tiene que meter en el molino, que lo tiene que triturar, que lo tiene que macerar para que pueda haber transformación. ¿Cuántos me acompañan allí? Bienvenidos, mis triturados. Amén. Entonces, Ezequiel está hablando a un pueblo así, a un pueblo duro. ¿Sabe una cosa? Que cuando leemos las expresiones que tiene Dios en este libro en particular, y le invito, mire, si hay un libro que yo le insto a que lea, es el de Ezequiel. Y usted va a decir, ¿cómo me identifico? Eso es como verse uno en un espejo. El Señor dice, es un pueblo terco. ¿Cuántos tercos hay aquí? Ahí está. Ya salieron. Ya salió el primero. A ver. Somos tercos, le dicen. Un pueblo duro de servicio. Entonces, Ezequiel tiene que hablarle a esas personas. Y cuando uno le habla a una persona terca, usted sabe cómo es. ¿Verdad? ¿Ustedes han escuchado una conversación con una persona terca? Cuando le hablan a usted. Bueno, cuando nos hablan. Ezequiel significa Dios es fuerte o Dios es mi fortaleza. Y Ezequiel, como les decía, es un profeta que se levanta cuando han sido deportados a Babilonia. El pueblo de Israel, comentábamos hace unos domingos, fue dividido, ¿se acuerdan? En 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, porque el Reino Unido solamente perduró ¿hasta cuál rey? Eso, Salomón, muy bien, hasta Salomón. Pero a partir de sus hijos el reino se dividió. Y ya las tribus del norte habían sido cautivas, pero todavía Judá, que fue el nombre que adoptó las 2 tribus del sur, permanecía acechada con peligros, etcétera, pero todavía estaba libre. Cuando Ezequiel es llevado en la primera deportación que hay hacia Babilonia, esto sucedió 11 años de lo que se conoce como la destrucción de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Entonces, a los 11 años, antes de que esa destrucción se dé, ellos son deportados. Pero a los 5 años de haber sido deportados, Ezequiel recibe el mensaje de Dios que le dice, diles que viene una destrucción. Y sabe que Dios tiene muchas maneras de enseñar, pero cuando yo me doy cuenta de la implicación de ser un profeta de Dios, yo digo, Señor, a mí no me pongas en eso. Porque resulta que Ezequiel tuvo que experimentar él mismo situaciones para darle enseñanza a un pueblo terco, duro de servicio. Hoy vamos a conocer a Ezequiel y quiero que compartan conmigo. Vamos a buscar, bueno, no lo voy a dejar que busquen, porque yo voy a leerles una versión que es la versión Dios habla hoy, que tiene un mensaje o una forma, un estilo de traducción que es
muy fácil de entender y además es muy acorde a las maneras en las que nosotros nos comportamos o entendemos los comportamientos humanos. Es el capítulo 18 de Ezequiel y en esta versión se llama responsabilidad personal. ¿Sí? Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y a los hijos se le destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. Amén. Y luego en el versículo 21 viene una segunda parte de este mensaje y le dice, el Señor actúa con justicia y dice, y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo y él vivirá para hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado se muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero si el justo deja de actuar rectamente y hace lo malo y detestable que hace el malvado, ¿piensan ustedes que habrá de seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y de sus pecados. Ustedes dirán que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia, que yo no actúo con justicia. ¿No será más bien el pueblo de Israel el que no actúa con justicia? Yo los juzgo a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. Yo, el Señor, lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades para que no hagan culpables de su propia ruina. Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí y háganse de un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártense del mal y vivirán. Yo, el Señor, lo afirmo. Mire la claridad y la contundencia con la que Dios habla, ¿verdad? Ahora sí, dígale que está a su lado. Ay, 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 ay. ¿Usted a qué le suena esto? Como cuando el papá y la mamá de uno lo regañaban, ¿verdad? Si te portas mal, ya sabes. ¿Cierto? Es una advertencia. Y recalca mucho Dios que aquí el tema es un tema de responsabilidad personal. La fe en Ezequiel y su aprendizaje, esto es lo primero que nos enseña a través de su vida, que Dios es un Dios que no nos culpa, que no se trata de que nos imputen a nosotros. ¿Cómo se llama cuando tú te haces cargo de la culpa de otro? Es inculparse, ¿no? No es que te hayan inculpado, sino que tú eres responsable de todo lo que te acontece
porque tú y yo tomamos decisiones continuamente. En el Señor, la responsabilidad es personal. Así que a pesar de que Ezequiel pertenece a una familia de sacerdotes, él aprende y Dios le aclara que aquí no se trata de linaje. Había una particularidad de los sacerdotes y es que eso era una familia. Se iba heredando. A los 30 años empezaba a desarrollar el ministerio, ¿sí? Como sacerdote. Era la edad en la cual iniciaba. Así que Ezequiel venía de una familia acostumbrada a un prestigio, pero él necesitaba tener también conciencia de pecado. ¿Sí? ¿Por qué Dios trata con el ser humano? Porque a veces no somos conscientes de que estamos haciendo mal. ¿Cierto? Por eso no es solamente el que peca por acción deliberadamente, sino que muchas veces pecamos por omisión, porque no sabemos lo que es malo, lo que es incorrecto. Y aquí quiero traer a colación la vida de Job. Nos enseña que él ofrecía sacrificios por sus hijos. Decía, porque yo no sé si mis hijos han fallado a Dios. ¿Cómo le parece a usted? Que es sabroso que otro ofrezca sacrificio por nosotros, porque a nosotros no nos cuesta. Pero en el Señor, cada quien debe hacerse responsable de su propia vida. Amén. Mira a la persona que está a su lado y dile, no te hagas el loco. Amén. Mírale la cara de hacerse el loco que tiene. Amén. Ahora dígale, eso es contigo. Amén. Eso es conmigo también, ¿verdad? Necesitamos crear conciencia de pecado. Y hoy yo vine a traerles por eso, a presentarles a Ezequiel, porque su mensaje sigue vivo. El mensaje que le dice a la humanidad que hay un Dios que es justo, que es recto y que no negocia con el pecado. ¿Cuántos saben eso? Dios no negocia con el pecado. Ni el pecado deja de ser pecado porque usted lo haya cometido mucho tiempo. Por eso el pastor Iván decía, el pecado no tiene fecha de vencimiento. No caduca. A veces, ¿cómo es que le llaman esto? Prescripción de deuda, ¿verdad? Que cuando pasa no sé cuánto tiempo prescribe la deuda. No, el pecado es pecado. Y lo único que paga el pecado es la sangre de ¿quién? Amén. Pero esa sangre nos ha limpiado, ¿verdad? Esa sangre ha cubierto nuestra deuda, ha limpiado nuestro pecado. Necesitamos crear conciencia. Por eso en este pasaje él dice, mire, ya no quiero más este refrán. Es que si el Señor, ustedes no notan el tono del Señor cuando dice, ¿hasta cuándo van a seguir diciendo que los padres se comieron las uvas agrias y los hijos tienen dentera? Ustedes se han comido un mango bien biche. ¿Qué le pasa después? Ay, Dios mío, los dientes. Bueno, decía, oye, ¿yo por qué tengo que pagar por los pecados de mis padres? Sí, entonces cuando nosotros no nos queremos hacer responsables, nosotros desplazamos la culpa a otro. ¿Cierto? ¿Por qué te está pasando esto? No, fue porque fulano, porque sultano, porque mi amigo, porque mi primo, porque mi mamá, porque es que mi abuelo, porque es más fácil decir que la culpa es de otro que decir es mi culpa. ¿A cuánto le es fácil decir es mi culpa? Pero ¿qué pasa? Diga, ay. Está regañado. Pero ¿por qué? Eso no es un regaño. Amén. Pero también
nos enseña Ezequiel que en este tiempo tan difícil, porque era el tiempo, como les decía, de la cautividad, lo que se llama deportación babilónica, se llevaban no a todo el pueblo, se llevaban a la gente pudiente, a los principales, a la gente importante, se lo llevaba el rey, el reino que estuviera invadiendo, y dejaban al pueblo. ¿Sí? Era para quitarle su fuerza a la nación. Ahí se llevan a ese grupo. Entonces, todos los que se fueron deportados mantenían esa esperanza. No, esto va a pasar. Dios nos va a sacar de aquí y ellos los va a destruir, porque es que Dios con nosotros no quiere fiesta, porque nosotros tenemos el templo de Jehová. Y resulta que yo les decía hace un momento que el Señor enseña al pueblo de una manera muy particular, y es utilizando la propia vida de Ezequiel. Y el Señor le dice, ¿sabes una cosa, Ezequiel? Te voy a quitar el deleite de tus ojos. Te voy a quitar a la persona que más amas. ¿Sabe quién era? Su esposa. Su esposa va a morir. Y no puedes llorar. No puedes derramar ni una lágrima y no te puedes lamentar. Quienes han sufrido una pérdida saben que esto no es fácil, ¿verdad? Que tú sepas, aunque el Señor te lo diga, se va el deleite de tus ojos, se va tu familiar, se va tu amiga, se va la pérdida que sea. Y que el Señor te diga, no puedes llorar, ni una lágrima, no te puedes lamentar, porque yo le voy a enseñar a ellos que le voy a quitar el deleite de sus ojos, voy a destruir ese templo, porque el templo se convirtió en la vanagloria del pueblo en lugar de ser Dios. Y todo lo que ocupa un lugar por encima de Dios, si el Señor te lo tiene que quitar, te lo quita. Diga, ay, 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 ay. ¿Qué tal Dios quitando lo que más queremos? Yo no le voy a preguntar, eche cabeza, yo sé que mando un miércoles, que será, como me quite esto, mejor dicho. ¿Verdad? Hay algo que todos nosotros tenemos que no queremos que se vaya nunca, que no queremos que Dios nos los quite. Y le decimos al Señor, Señor, te entrego todo. Ay, Dios mío, o sea, está allí. Y el Señor le enseña al pueblo a través de Ezequiel que Él es primero. Amén. El trato de Dios es un trato individual, pero el trato de Dios también es un trato único. Dios quiere que seamos con Él así, único, un trato único. Que Él sea todo para ti, lo primero. ¿Sabe una cosa? Que los niños tienen una inocencia. Génesis generalmente me dice, mami, ¿qué es lo que tú más quieres? ¿A quién quieres tú más? Lógicamente, ya que está esperando que yo le diga, a ti, mi amor, a ti. Porque así son los hijos, ¿verdad? ¿A quién quieres tú más? Pero ¿cuál es la respuesta correcta? A Dios. Porque también ella tiene que aprender que la primera persona en su vida tiene que ser Dios. Pero aquí en la tierra, ¿sí? Como para, sí, yo sé que es Dios, pero aquí, en la tierra. Esas son las maneras. Entonces, el Señor nos lleva al pueblo al desierto, al pueblo de Israel, los lleva al destierro, lo lleva al aprisionamiento. Hace un momento cantábamos una alabanza que decía, en el desierto aprendí que mi vida depende. Es que en el desierto, ¿qué hay? Nada. Arena, calor. Pero ahí, en el desierto, se agudizan nuestros
nuestros sentidos espirituales. Y ahí en el desierto aprendemos discernimiento espiritual. ¿Saben una cosa? ¿Por qué les digo que aprendieron discernimiento? Porque hace un momento les compartía, había muchos profetas en ese tiempo. Y muchos profetas que decían, no va a pasar. No le presten atención a Ezequiel, no va a pasar nada. Eso es mentira. Lo que él dice es mentira. Voy a buscar el capítulo 13 de Ezequiel y voy a leer los versículos del 1 a 7. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, habla en mi nombre contra los profetas de Israel. Esos profetas que hablan por su propia cuenta y diles, oigan la palabra del Señor. Ay de los profetas, diga, ay. Mire cómo es el Señor, eso se llaman los ayes en la palabra. Ay de los profetas estúpidos. Oye, yo no estoy inventando, aquí dice, vean, estúpido. Que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Tus profetas, Israel, son como zorras que viven entre ruinas. No han hecho nada para defender a Israel, para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Sus visiones son falsas y sus profecías son mentiras. Dicen que hablan de mi parte, pero yo no los he enviado y esperan que sus palabras se cumplan. Las visiones que ustedes tienen son falsas. Mire, cuando Dios habla, Dios respalda su palabra. Pero si Dios no ha dicho nada y tú y yo queremos que algo pase y forzamos a que esas cosas pasen, no va a pasar. Porque Dios no se deja manejar, manipular de nadie. ¿Verdad? Muchas veces por eso le decía, hay un profetismo en esta época. Y nosotros queremos escuchar cosas bonitas. ¿Cuánto les gusta que le digan que el Señor lo va a bendecir, te va a llevar a todo el mundo, vas a tener plata, va ahí sabroso? Pero resulta que el Señor te dice, ven acá que te voy a hablar. Edwin, ven, te voy a hablar. Jorge, ven, te voy a hablar. Y usted se pone ahí, está esperando que el Señor te diga, oh, siervo bueno que eres, te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a llevar. Y el Señor te hace y dice, arrepiéntete. ¿Verdad? Eso no lo queremos escuchar. Pero ese es el mensaje que sigue vigente en este tiempo de Dios. Tenemos que arrepentirnos porque a Dios le hemos fallado. Dígale a la persona que está a su lado, arrepiéntete. Pero dígaselo no se lo diga riéndose porque esto es serio. Póngale cara de serio y de serio. Dígale, arrepiéntete. Como cuando, vea, el hermano, usted cree que, mire, el hermano Homer le dice a mi hermano, arrepiéntete. Yo, bueno, vea, tiene que decirle bien fuerte. ¿Ah? Hay que decir con seriedad, ¿verdad? Porque el llamado de Dios al arrepentimiento es un arrepentimiento real. Amén. Necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Y la tribulación o la situación por la que tú estás pasando, por la que tú has pasado, es una situación que debe llevarte a discernir y a escuchar mejor la voz de Dios, a entenderlo mejor, a saber cuándo es Él el que está hablando y cuándo es el hombre el que está hablando. Porque hay cosas que tú vas a querer escuchar, que tú y yo queremos que nos digan, pero si no es la voz de Dios, no sirve. Amén. No sirve. Pero también aprendemos a través de Ezequiel que a Dios no se le cuestiona. A Dios se le obedece. A Dios se le obedece. En Ezequiel 3, cuando el Señor hace el llamado de este hombre y le dice todo lo que tiene que decir, lo que tiene que hablar, lo que tiene que, etcétera. Le dice, mira, yo te voy a decir que digas estas cosas, pero a esos que yo te digo que les hables, no te van a prestar atención. Imagínese usted que le mandan, pues ya usted va avisado.
Ya va avisado, ni 5 de bolas te van a parar, porque a mí tampoco. En Ezequiel capítulo 3, versículo 6. ¿Sabes por qué le estoy leyendo estos pasajes? Porque yo quiero que quede, vean, picado. Que usted salga de aquí. Yo tengo que leerme ese libro porque eso está mejor que el Jushufú. ¿Cómo que se llama esa novela que se ve? Juhu, bueno, esa. ¿Ah? Ahí salió, ahí salió. Yusuf. Esto está mejor que Yusuf. Dice, luego me dijo, trágate ahora este escrito que te doy y llena con él tu estómago. O sea, estoy hablando literalmente. Cómete ese rollo. Que se lo comiera. Yo me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dijo, ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirle. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. No te envío a naciones numerosas que hablan idiomas complicados o difíciles que tú no entenderías. Aunque si yo te enviara a esos pueblos, ellos harían caso. En cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso, porque no quieren hacerme caso a mí. Todo el pueblo de Israel es terco y de cabeza dura, pero yo voy a hacerte tan obstinado y terco como ellos. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No les tengas miedo, ni te asusten ante la cara que te pongan, por muy rebeldes que ellos sean. Imagínese usted. O sea, el Señor le dice, te voy a mandar algo, pero vas a avisar. No te van a prestar ni 5 de atención. Y para un terco, uno más terco. Dice que lo volvió obstinado. Es decir, puso en él ese deseo de obedecerle a Dios sin importar la respuesta, lo externo. A veces Dios nos manda a hacer cosas y no vemos la respuesta. Ay, no voy a hacer eso. Y nos desanimamos. Pero hoy el Señor nos recuerda que aquí no se trata de ánimo o desánimo, sino de obediencia. A Dios se le obedece. Por eso, cuando vemos la vida de este hombre, a pesar de todos los padecimientos que tuvo que comerse ese escrito, que después que recibe una palabra, lo amarran y estuvo mudo. Dios lo manda a quedarse mudo, no vas a hablar. Voy a pegar tu lengua en el paladar para que no hables. Y estuvo mudo un tiempo. Te voy a quitar a la persona que amas. Vas a tener que anunciar un castigo. Te voy a mandar a un pueblo terco. Pero en todo eso que el Señor le manda hacer, tenía una garantía. Y era la veracidad de la palabra de Dios. El respaldo de Dios. Si tú y yo somos obedientes, Dios nos va a respaldar. Pero queremos ver la bendición de Dios y nosotros no somos muchas veces fieles a Dios. ¿Cuánto quieren que Dios les bendiga? Levante la mano. El que quiera la bendición de Dios. El Señor está repartiendo bendiciones que se va a quedar por fuera. Levante la mano. Así bien, hay unos que están así como, ay Dios. ¿Cuánto quieren que Dios le bendiga? Tiene que obedecer. Amén. Porque queremos el premio, la recompensa, pero no el precio que hay que pagar por él. Un deportista tiene que abstenerse de muchas cosas, tiene que prepararse, tiene que formarse para poder alcanzarse el número 1. Deportistas hay muchos, ¿cierto? Yo, cuando estaba en el tema ¿cómo se llama? Del mundial, yo no veo fútbol. Ustedes saben que no me gusta el fútbol, ¿verdad? Entonces, eso era mundial
desayuno, almuerzo, comida mundial. Pero lo que yo más escuchaba era la copa para Messi. Messi, la copa Messi. Entonces, que si era mejor, ¿cómo se llama el otro? Cristiano. Que si Cristiano o Messi. Ah, bueno, y después, ese no lo, ¿cómo se llama? Mbappé. Entonces, ¿cuál era el mejor? ¿Ustedes creen que ellos no se preparan? Se exigen porque querían el premio. ¿Y a quién le dieron el premio? A Messi, pero la copa era falsa. Oye, qué barbaridad. Yo no veo fútbol porque yo me enteré esa noticia. Bueno, el Señor quiere enseñarnos obediencia, que dejemos de cuestionar, que dejemos de relativizar el mandato de Dios. Debemos aprender a ser obedientes. Y cuando el pueblo aprendió, cuando estuvo en cautiverio, cuando el pueblo se dio cuenta que no tenía sino al Señor y que la palabra que había recibido de Ezequiel era verdad, el pueblo cayó en depresión. Y ahí vino la palabra de restauración de Dios que le dijo, esto no va a ser para siempre porque yo voy a restituir y voy a restablecer y voy a hacer de nuevo una nación, y aunque los hayan dispersado por todo el mundo, yo los voy a recoger. ¿Usted no cree que era más fácil que el Señor tratara con ellos juntitos? Pero Dios actúa a su manera. Los dejó que eso fue una bomba. Salieron por todas partes. Eso es lo que se le llama la deportación, migrar, la diáspora. Cuando salieron migrantes. Por eso hay un dicho que dice, anda como judío errante. Porque los dispersaron por todas partes. Pero ahí donde los dispersaron, el anhelo de ellos de la reconstrucción de su nación les hizo volverse a Dios. Y ahí Dios trató con ellos, les devolvió la esperanza, les devolvió la fe e hizo de ellos una nación nuevamente, cosa que era bien difícil y que nos da testimonio que la palabra de Dios es verdad. La historia de ese pueblo nos dice que la palabra de Dios es verdad. Y en este tiempo, Dios nos está llamando a que nosotros nos arrepintamos de corazón. Hemos declarado que el 2023 es el año de... ¿El año de qué? Es el año de la fe. Pero el año de la fe no es pensar que por fe va a pasar esto, va a pasar esto. Eso no es el año de la fe. Es el año de darle lugar a la fe. El lugar que la fe se merece. Por eso dice que es el tiempo de dejar a Dios actuar. Que Él sea el que obre. Que Él sea el que se mueva. Que Él sea el que haga. Es tiempo de darle espacio a Dios para obrar. Mire la persona que está a su lado y dile, ay, 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 ay. Queremos ser restaurados, queremos ser bendecidos. Tú y yo necesitamos tener conciencia de pecados. Tú y yo necesitamos afinar, tener discernimiento espiritual. Tú y yo necesitamos obedecer para que podamos ver la restauración de nuestra vida, de nuestras familias. Amén. ¿Cuántos se comprometen hoy a hacerlo? ¿Algunos sí? ¿Qué? Yo no sé. Así por si acaso. Yo no sé si dijeron amén o si dijeron sopa o tengo hambre, yo no sé. Pero de verdad que el interés de nosotros debe ser cada día buscar al Señor. Y si usted se compromete conmigo y con el Señor a eso, yo le invito a que se ponga de pie y que le entreguemos al Señor nuestra vida y que Él nos ayude porque no es fácil. De verdad que no es fácil decirle al Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Verdad? Uno se pone como a pensar, uy, Dios mío, voy a decirle a Dios que haga su voluntad. Pero usted y yo queremos hacer la nuestra. Sí, pero yo le garantizo que si usted le da la oportunidad a Dios de Él hacer lo que Él ha planeado, lo que Él ha diseñado, el resultado va a ser mucho mejor del que usted
está esperando. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por enseñarnos cada día a través de tu palabra. Te doy gracias por las palabras que tú permitiste que nosotros aprendiéramos a través de la vida de Ezequiel, Señor. Gracias por cada hombre y cada mujer que tú levantaste con el deseo de agradarte. Muchos de ellos, Señor, padeciendo cosas tremendas, para que podamos hoy nosotros aprender por revelación lo que para ellos fue un trato aún de trituración. Señor, pon en nosotros corazones sensibles. Pon en nosotros el deseo ardiente de obedecer tu palabra. Y si estamos pasando por tribulación, por desierto, por tormentas, ayúdanos, Señor, a agudizar nuestros sentidos espirituales, a verte en medio de la prueba, en medio de la adversidad. E enséñanos, Señor, a ser conscientes de pecado, de la ofensa, del daño que nosotros hacemos. Te pido que me ayudes, Señor, y que ayudes a cada uno de mis hermanos a entender cuál es tu voluntad para nuestra vida. Yo sé que tú tienes un trato especial con cada uno, que tú quieres hacer algo en particular, que tienes un proyecto. Y aunque hemos sido obstinados y hemos metido la mano, Señor, en ese diseño que tú planeaste, hoy te pido perdón, Señor, te pido perdón, te pedimos perdón. Y clamamos para que tú termines tu obra en nuestra vida. Transfórmanos, Señor. Restáuranos. Tú sabes, tú conoces lo que hay en nuestra vida que necesita cambiarse. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos de ti. Cuánto necesitamos dejarnos moldear por ti. Y ahí donde está, dile, Señor, cámbiame. Ahí en tu corazón, dile, Señor, yo sé que soy terco, terca, obstinado, lo que tú sientes que tienes que te estorba. Dile, Señor, yo sé. Yo sé que soy flojo, floja. Señor, tú me conoces. Y sabes que yo no quiero entregar esto que hay en mi vida. Que estoy aferrado o aferrada a esta situación. Pero te pido que me ayudes a entregarlo. Porque yo no quiero que tú lo quites. Yo lo quiero entregar, Señor. Yo lo quiero dar voluntariamente. Porque yo quiero ver tu mano. Yo quiero que tú restaures mi vida, mi familia. Por eso yo hoy te entrego todo mi ser. Dile al Señor, te entrego mi vida. Te entrego lo que soy. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.